Ok, ok muchachos, como les había dicho antes, justamente vamos a comenzar hoy mismo la serie de los atributos de Dios, ¿cierto? Pero antes, ojo, que todo el mundo votó por estudiar los atributos de Dios, así que estuve como un loco, bueno, excepto mi hermano, pero estuve como un loco en la semana tratando de meditar y fue muy bonito porque lo que me pasó a mí, precisamente, fue que yo no conocía a Dios. Me acuerdo que una persona me dijo que ella que vio en mí mucha pasión y demás, ¿no? Como todos, así como yo he visto en ustedes también. En ustedes he visto cómo cuando cantan, cuando hacen estas cosas, y eso está en nuestras venas, pues, ¿no? Sin embargo, esta persona me dijo, pero yo sabía que a ti te hacía falta conocer más de Dios, algo así, ¿no? Tú tenías mucha pasión, pero no conocías mucho a Dios. Y yo me di cuenta de eso precisamente. Yo creía que sí conocía a Dios, yo creía que, que pues estaba conociendo a Dios, que lo había entendido, y me di cuenta por una serie de circunstancias que ustedes saben, pues me di cuenta que no era tan cierto como yo creía. Y no conocía a Dios como yo creía que lo conocía. Más bien, yo había hecho un ídolo en mi corazón creyendo que era Dios, con el nombre de Jesús, con el nombre del Espíritu Santo y con el nombre de Dios Padre. Y había creado inconscientemente una personalidad de Dios que no era Dios y que no es Dios. Y sin embargo, yo pensaba que estaba en lo correcto. Entonces, meditando en esto, recordando mis antecedentes, mi historial, cuando yo estudiaba, cuando leía la palabra, porque realmente ahora me di cuenta que desde que me di cuenta que yo estaba solo yo estaba, perdón, aprendiendo acerca de algo que parecía ser Dios, algo que parecía ser el Evangelio, pues me di cuenta en ese entonces que lo que yo había hecho toda mi vida era solamente leer las Escrituras. Y me di cuenta que no entendía bien. Y a partir de ese entonces, ahora cómo hace. A partir de ese entonces, fue que empecé realmente a meditar en la palabra del Señor. Y muchachos, ustedes lo saben, ustedes son los primeros en darse cuenta en el cambio radical, ¿no? De las enseñanzas, ¿se acuerdan? Las oraciones que hacíamos antes, las cosas que decíamos y que se predicaba antes, y el cómo ahora Dios ha permitido que lleguemos al conocimiento de la Escritura. Ojo, no estoy, como dice, dándome crédito a nada, esto es obra del Espíritu Santo únicamente, y yo sé que su misericordia, así como estuvo conmigo, yo sé que está con ustedes, pues. Ustedes, por ejemplo, yo veo a veces que Brian ve algunas cosas bastante interesantes acerca de la apologética, ¿no? Que es la defensa de la fe, ve algunas cosas con referente a algunos temas delicados de la palabra, ¿no? Que a Brian le gusta meterse en la boca del lobo mucho, ¿no? Es en los temas difíciles, ¿sí o no? Pintura. Eso por un lado es bueno, ¿no? Ariana, yo sé que Ariana, tú has sido una persona que se parece un poco a mi hermana en el sentido de tratar de tener cuidado con lo que se dice, ¿no? Tratar de cuando uno va a participar, a decir algo, pues que sea lo más correcto posible y también formula sus preguntas muy interesantes. Entonces, bueno, y mi hermana ya yo sé que es así también, pues que pues también que está tratando de investigar, responder preguntas, hacer muchas preguntas y me encanta este equipo, pues realmente me gustaría que los demás se unan hoy, pero si no pueden, pues ya estoy grabando esto para que les quede y lo puedan ver cuando puedan. Y ustedes también lo puedan compartir, pues lo voy a compartir con ustedes para que ustedes también lo puedan compartir a otros. Entonces, empezando de esta forma, con esta introducción, ustedes ya saben por qué hemos tenido que hacer esto. Me encantó la idea de empezar con los atributos de Dios, porque de esta forma vamos a comenzar a conocer realmente quién es Dios. Y bueno, les preparé algo chévere, pero hoy vamos a ver solamente esta parte. Vamos a ver. Pero antes de comenzar, fíjense lo que dice Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 15. Para que ustedes sepan, pues esta parte de la carta de Pedro está hablando acerca de la buena
conciencia, ¿no? Cómo debemos actuar como cristianos, cómo debemos llevarnos, cómo debemos conducirnos en nuestro camino. Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y sigue diciendo, ¿no? Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, están avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mis hermanos, parezco que pareciera que fue un domingo. Chicos, aquí hay mucha importancia en lo que quiero enfatizar, porque Pedro está pidiendo, al igual que los demás apóstoles, está pidiendo que podemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, de nuestra esperanza, a las personas que demandan de nosotros razón. Ojo, que esto no es locura, pues. La Biblia habla en Romanos 12, versículo 1, habla de que nuestra vida tiene que ser un sacrificio, nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo, tanto agradable a Dios, que este es nuestro verdadero culto racional. Racional, es lógico, no es locura, no es irracional, no es sin sentido. O sea, para mucha gente puede ser locura, pues, porque estamos creyendo en Dios en algo que no hemos visto. Pero precisamente eso, así es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que es Dios. Pero Dios ya nos ha dado pruebas de su existencia con la obra de sus manos en la creación, con la naturaleza, con nosotros mismos, nuestro organismo, con cada detalle, con cada bacteria, con cada partícula que refiere a este universo y este planeta. Entonces, justamente la vez pasada, el sábado pasado, vimos una introducción, ¿se acuerdan? Tocamos el Salmo 119, ¿se acuerdan? A partir de versículo 9 al 16, que habla de ese gozo, esa cosa tan hermosa, ese disfrute en el tiempo de meditación de la palabra del Señor, porque en ella hallamos vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida, también lo dice, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y justamente en Romanos habla de algo así, que tenemos el camino, que es Cristo Jesús. Y alrededor de las Escrituras siempre nos van a animar a estudiar, a meditar, a profundizar en la palabra del Señor. Y bueno, comenzando de esa forma, usando este versículo, que tenemos que estar preparados para poder defender nuestra fe, defender nuestra esperanza en Cristo Jesús, usando otros pasajes como lo que vimos la semana pasada, que es nuestro deber y nuestro derecho y nuestro honor, un honor, meditar en la presencia del Señor, poder meditar en la Escritura. Habla claro, Brian. ¿En qué estás? Kevin. La cara me dice que sí. Creo que te estoy escuchando fuera de tiempo, creo. ¿Cómo? Creo que te estoy escuchando fuera de tiempo. No, ahorita está ya no. bien. Yo creo que no, porque respondiste al toque cuando te pregunté. Bueno, me quedé okay. Solamente en el Salmo 119. Ajá. ¿Me escuchaste hasta allí? Me quedé en el Salmo 119. Ah, ok. Bueno, repito, que la semana pasada vimos, hoy tocamos el tema de Primera de Pedro, capítulo 3, usando este versículo en el versículo 15, precisamente para animarnos, para dar a entender la importancia y cómo la Biblia nos anima a meditar en la palabra. Aquí Pedro nos está pidiendo que meditemos, nos preparemos, que estemos preparados para poder presentar una buena defensa de quienes demanda de nosotros razón. O sea, ¿cómo tú vas a defender la esperanza que tienes, tu fe, ¿me entiendes? Entonces, Pedro ya nos está diciendo que tenemos que prepararnos. Y la semana pasada vimos algunos pasajes que nos animan y nos exhortan a meditar, a pasar tiempo de disfrute con Dios. Y yo me pongo a pensar, justamente el día, creo que fue el domingo, perdón, recordamos en la predicación del domingo el cómo el hombre es el que fue el pecador, el que decidió transgredir el pacto con Dios. Fue el hombre el que decidió pecar, fue el hombre el que ensució
la relación con Dios, y sin embargo, ¿quién fue el que pagó por eso? ¿El hombre o Dios? Dios. Dios. Claro, claro. Y eso es algo muy, muy delicado, pues, porque nos tiene que ¿cómo decirlo? Nos tiene que causar este efecto, sorpresa, esta, esta sorpresa inmerecedora. Porque, fíjate, nosotros somos los que pecamos, pero Jesús fue el que pagó por nuestros pecados. Es algo ilógico, es algo que no merecemos, es algo que solamente Dios podía hacer con su infinito amor. Y nosotros nos cuesta orar, nos cuesta tener tiempo con Dios, nos cuesta ser agradecidos con Él. Es increíble lo desalmados que somos, los cobardes que somos, lo desagradecidos que somos, lo malo que podemos llegar a ser, sabiendo que aunque tenemos un abogado para con Dios, que es Cristo Jesús, aún nos cuesta y es muy difícil tener tiempo con Él. O sea, tampoco es que Dios es como un novio o una novia fastidiosa que anda detrás de ti, porque esa persona, o sea, es X, pero Dios es Dios. Dios es el que está, ahorita vamos a conocer quién realmente es Dios, cómo Él actúa, lo poderoso que es, y nosotros pretendemos como que no tomarle la seriedad y no esforzarnos para agradarle. Entonces es allí el llamado de atención. Y ya para comenzar, fíjate cómo vamos a ir profundizando en el carácter de Dios. Entonces vamos a empezar ya con el tema de los atributos de Dios. Dice los atributos. ¿Qué son atributos? Son cualidades o características. En este caso, los atributos de Dios son cualidades o características atribuidas a Dios, simplemente. Ahora, los atributos de Dios coinciden con su ser. ¿Ok? Vamos a tener eso en claro. Atributos también se puede definir como perfección divina. Ya voy a poner esto acá. Perfección divina. Ajá. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de conocer a Dios? Yo he enumerado esto, son siete puntos que he enumerado pensando en mi propia experiencia y en lo que creo que puede servirles a ustedes, esperando que, bueno, que les sirva, pues, ¿no? A ver, el número uno, el primer punto sería, vamos a conocer quién es y cómo es Dios, ¿ok? La importancia número uno es conocer quién es y cómo es. Eso lo vamos a ir profundizando, cómo es de carácter, cómo actúa y demás, ¿no? Ese sería el punto dos. Al conocer quién es y cómo es, vamos a poder intuir y conocer el cómo actúa y el por qué hace las cosas. O sea, cuáles son sus propósitos. O sea, por qué actúa así, por qué actúa asado, por qué hace aquello, por qué hace lo otro. ¿Ok? Entonces vamos a ir conociendo eso. Y por lo tanto, vendríamos al número 3, el punto número 3, que es que nos daremos cuenta que nuestra fe en Él no es ciega. Claro, si conocemos quién es y cómo es, vamos a conocer el cómo actúa y por qué hace las cosas. Sabiendo eso, nuestra fe, vamos a dar cuenta que nuestra fe no es ciega. Nuestra fe en Él no es ciega. Sabiendo que nuestra fe no es ciega, entonces pasamos al punto número 4, que es, vamos a aceptar el lugar que merece en nuestras vidas y haremos su voluntad. O sea, vamos a tener que aceptar el lugar que Él merece en nuestras vidas y por lo tanto vamos a hacer su voluntad. ¿Estás anotando, Ari? ¿Estás anotando? Ah, pues parecía que estuvieras escribiendo. Bueno, lo bueno es que mira, no se te puede escuchar porque tú te muteaste. No, perdón, no. No te escribí. Yo me muteé porque si lo dejo normal, estaba un patrón gritar. No, eso sí, tranquilo, Brian. A ti no. No, está bien. Tranquilo. Solamente que yo pensé que estabas Yo me escribiendo. olvidé que estaba muteada. Ah. Bueno, entonces, ok, vamos a saber quién es y cómo es. A raíz de eso vamos a saber cómo actúa y por qué hace las cosas. Punto número 2. Punto número 3 es, a raíz de eso nos vamos a dar cuenta que nuestra fe en Él no es ciega. Y pasamos al punto número 4. Por lo tanto, vamos a tener que aceptar el lugar que Él merece en nuestras vidas
y haremos su voluntad, porque no nos va a quedar de otra, porque así me pasó a mí. Yo cuando realmente empecé a conocer a Dios, ¿quién realmente era? Yo dije, miércoles, ¿qué estoy haciendo con Él? No lo estoy poniendo y no estoy aceptando el lugar que Él merece. Y esto nos lleva al punto número 5, que es que nuestra esperanza estará puesta en Él y no en nuestro alrededor, en nuestro entorno, circunstancia, etc. ¿Por qué? Porque él tiene, ya Él tiene el lugar que merece en nuestras vidas y estaremos haciendo su voluntad. O sea, los demás ya no nos va a preocupar, no va a ser motivo para desesperarnos. ¿Ok? Acuérdense que en la Biblia hay un versículo que, por cierto, me hubiera gustado buscar, porque no recuerdo dónde está, que dice que podemos estar caídos pero no destruidos. Y pone un ejemplo así que podemos pasar por tribulaciones, pero no estamos en muerte, no debemos llegar a la desesperación. Esto nos va a llevar al punto número 6, que por lo tanto, como sabemos que ya Dios tiene el lugar que merece, pues me estoy equivocando un montón. Como ya Dios tiene el lugar que merece y estamos haciendo su voluntad, nuestra esperanza va a estar puesta en Él y no en nuestro alrededor. Por lo tanto, el punto número 6 es que vamos a vivir felices y para Él. ¿Ok? En actitud humilde y de gratitud en servicio. Entonces, nuestra actitud va a cambiar un montón. Nuestras perspectivas del mundo va a cambiar. Nuestra cosmovisión va a ser puramente bíblica. ¿A qué me refiero con cosmovisión? A la forma que tú ves la vida en general, en la forma que tú puedes guiarte, en la forma que tú puedes caminar en tu vida. Acuérdate lo que dice Proverbios también, dice, instruye al niño, al joven, en su camino y nunca se apartará de él. Estamos en un camino y tenemos un camino y justamente la semana pasada vimos cómo el Salmo 119 nos anima a meditar para poder llegar a esa senda. Justamente los Salmos también habla de eso, el Salmo 32. Búscame ahí el Salmo 32 mientras tanto, por favor. No, muchas cosas. El Salmo 32 toca un tema toca un tema, toca un tema bastante bonito en el Salmo 32, pero mientras tanto, mientras mi hermano lo está buscando, pues voy a continuar. Viviremos felices y para Él. O sea, en vivir felices, me refiero a que nuestra perspectiva del mundo va a cambiar. Todo lo que vayamos a hacer va a estar totalmente dirigido por Dios. Y dependemos de Él, como dependemos de Él, pues vamos a estar totalmente tranquilos, ¿me entiendes? En esperanza, confiados. Y eso nos va a ayudar y nos va a fortalecer a tener una vida solamente para Él. ¡Ah! ¡Qué fastidio! Yo me distraigo demasiado rápido. Ayúdenme a no distraerme. Así que bueno, es muy importante eso. Cuando me refiero al punto 6, que vamos a vivir felices realmente y para Él, nuestra actitud va a cambiar. Como ya les dije, vamos a tener una cosmovisión totalmente bíblica. Ya les expliqué lo que es una cosmovisión. ¿Y por qué me refiero? ¿Por qué digo que totalmente bíblica? Porque si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues vamos a tratarla como tal, como la palabra de Dios, y que esta sea nuestra guía, así como hablan los salmos, que sea nuestra lámpara también, que alumbrar nuestro camino. Y por lo tanto, tenemos que tener una actitud humilde y de gratitud en servicio a Dios. Y esto nos va a llevar al punto 7, número 7, que es justamente la que estaba hablando. Vamos a tener una perspectiva nueva, una vida totalmente nueva. Entre paréntesis encierro que vamos a estar corriendo nuestra carrera viendo a Jesús, según Hebreos 12, y acumulando tesoros en el cielo, según las parábolas del reino de Jesús en los evangelios. Entonces, vamos a qué dice Salmos 32, versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí es una de las promesas que Dios hace a su pueblo, que Él es el que nos va a guiar. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Puedes repetir el punto 6? El punto es que como el primero, voy a repetirlo todo del principio, ya más corto.
punto 1, vamos a conocer quién es Dios y cómo es. Punto número 2, como ya conocemos quién es y cómo es, vamos a saber cómo actúa y el por qué hace las cosas. Y eso nos lleva al punto número 3. Por lo Secreto de la tanto, fe. nos daremos cuenta que nuestra fe no es ciega, nuestra fe en Él no es ciega. Por lo tanto, en el número 4, vamos a aceptar el lugar que Él merece en nuestras vidas y vamos a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque en el punto 5 dice, porque nuestra esperanza ya está puesta en Él y no en nuestro alrededor. Vamos a depender de Él, ¿ok? Como estamos en esperanza con Él, nuestra vida va a ser realmente feliz. Y ese es el punto número 6. Felices y vamos a vivir felices y para Él, ¿ok? Con una actitud humilde y de gratitud en servicio para Él. Y eso nos lleva al punto número 7, que por lo tanto tendremos una perspectiva nueva y estaremos demostrando que tenemos una vida nueva. ¿Por qué? Porque estaremos corriendo nuestra carrera en Jesús. Nuestra carrera, perdón, viendo a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, según Hebreos 12, capítulo 12, del 1 al 2. Y acumulando tesoros en el cielo, según las parábolas del reino de Jesús. Ok. Yo voy a la torre del aeropuerto. ¿Cierto? Juego. Listo. Entonces vamos a responder algunas preguntas como, por ejemplo, ¿Dios tiene límites o no? ¿Dios tuvo un principio o no? ¿Por qué permite este virus? ¿Por qué permite, si Él es tan bueno, por qué Él hace estas cosas? ¿Por qué permite tantas cosas? También vamos a responder algunas dudas de personas que dicen, no sé en quién puedo confiar, ¿no? También vamos a responder preguntas como, ¿quién o qué cosas han sido mis ídolos? O sea, ¿qué hemos puesto por encima de Dios? ¿O qué imagen de Dios teníamos? También vamos a responder a dos tipos de preguntas, a dos tipos de personas. Que una dice que tiene mucho miedo o que se puede desesperar, o las personas que creen que no necesitan a nadie. O sea, el orgullo y el miedo. A ver, me quedan pocos minutos, ¿no? Quedan 10 minutos. Ok, vamos a continuar. Para que termine, pues, porque lo estuve esperando. ¿No puedes darle 10 minutos más? Ya, seguimos, pues. Pero puedes mandar otro link. Sí, puedo mandar otro link. Eso lo voy a hacer, pero cuando termine, pues. Ya. Seguimos. Entonces, hay personas que dicen, yo soy feliz así como soy, ¿no? Algunas pueden, y hablando del pecado más que todo también, hablando del pecado, uno se siente muy cómodo con el pecado. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por la carne y se disfruta, pues. Ok. Y por último, así vamos al orgullo que dice, yo prefiero seguir así. Y tienen puestos sus ojos en el trabajo, en lo que pueden ganar con el trabajo y demás. Entonces, habiendo dicho esto, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. Voy a enviarles el siguiente link para ya ir terminando. ¿Les parece? Sí. Fuego, pues, fuego. Fuego, agua.